¿Es posible concebir a Dios como una fuerza inmanente que conecta cada rincón del universo más allá de la religión? ¿Qué sentirías si todo, desde las estrellas más distantes hasta tus pensamientos más íntimos, fueran parte de una única esencia infinita? Baruch Spinoza, un filósofo que en pleno siglo XVII desató asombro y controversia, no solo planteó estas preguntas, sino que las convirtió en el núcleo de un sistema filosófico que desafió profundamente las creencias de su tiempo, transformando nuestra comprensión de la religión, la moral y la ciencia. Spinoza desafió los pilares de su tiempo y forjó un pensamiento que atraviesa siglos. Sus ideas, siglos después, siguen resonando en debates sobre ética, espiritualidad y nuestra relación con el universo. ¿Cómo logró un hombre, excomulgado por su propia comunidad, dejar un legado que ilumina nuestras preguntas más fundamentales? Este no es un simple recorrido por sus ideas. Es una invitación a replantearnos cómo nos conectamos con el todo y a reevaluar las certezas que damos por hechas. Prepárate para descubrir a un genio rebelde, un pensador que redefinió conceptos esenciales como Dios y la libertad, abriendo la puerta a una forma completamente nueva de entender nuestra existencia. El inicio de una mente libre. Baruch Spinoza, un joven brillante y cuestionador, nació en Ámsterdam en 1632, en el seno de una comunidad judía sefardí que había encontrado refugio en los Países Bajos tras escapar de la Inquisición en Portugal. Aunque Ámsterdam ofrecía una relativa libertad religiosa, esta coexistencia estaba llena de tensiones y restricciones que demandaban una lealtad estricta hacia la comunidad. Su formación en la Torá y los textos rabínicos, además de darle una base sólida en la tradición religiosa, también se convirtió en el punto de partida de sus dudas filosóficas. Desde pequeño, Spinoza mostró una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable que lo distinguían de los demás. Sin embargo, estas mismas cualidades pronto lo llevaron a cuestionar las interpretaciones literales de las Escrituras, sugiriendo que debían entenderse en su contexto histórico, algo sumamente radical para su época. Influenciado por las ideas de pensadores como Descartes y Hobbes, y cautivado por los avances científicos de su tiempo, Spinoza comenzó a construir una visión crítica que cuestionaba las enseñanzas religiosas tradicionales. Esta inclinación no pasó desapercibida, y las tensiones entre sus ideas y las expectativas rígidas de su comunidad crecieron rápidamente. Su entorno y educación moldearon su pensamiento, pero también sembraron las bases de una filosofía que transformaría nuestra manera de entender la libertad, la ética y nuestra conexión con el universo. La historia de Spinoza es la de un joven que tuvo el coraje de buscar la verdad, incluso a costa de enfrentarse al aislamiento y al rechazo. El rebelde que desafió a su tiempo. El 27 de julio de 1656, Baruch Spinoza, con 24 años, fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam mediante un herem, un decreto de expulsión que lo condenaba al aislamiento absoluto. En un instante, perdió su hogar espiritual, su comunidad y para muchos su identidad. Pero esta excomunión, lejos de ser un castigo, marcó el inicio de una vida dedicada a explorar la verdad sin ataduras. Para Spinoza, la religión era un escudo frente al peligro y el núcleo de una identidad colectiva esencial para su comunidad. La comunidad judía sefardí en Ámsterdam vivía bajo una delicada tregua con las autoridades cristianas locales, lo que exigía evitar cualquier controversia que pudiera poner en riesgo su frágil seguridad. En este contexto, las ideas radicales de Spinoza no solo cuestionaban los dogmas religiosos, sino que representaban una amenaza directa para la estabilidad de todo el grupo. A pesar de su formación en la ortodoxia judía, Spinoza no tardó en desafiar públicamente los fundamentos de su fe. Rechazó la interpretación literal de las Escrituras y la idea de un Dios antropomórfico que premiaba o castigaba. En su lugar propuso un concepto revolucionario: un Dios idéntico a la naturaleza, una sustancia infinita que no intervenía en los asuntos humanos. Más bien era el principio fundamental de todo lo que existe. Para él, las Escrituras no eran palabras divinas reveladas, eran textos creados por humanos, moldeados por los contextos históricos y políticos de su tiempo.
Las autoridades de la sinagoga intentaron frenar el impacto de sus ideas. Primero lo amonestaron, luego le ofrecieron un estipendio anual a cambio de su silencio. Pero Spinoza, inquebrantable, respondió que prefería seguir buscando la verdad antes que aceptar dogmas que no podía sostener. Esta postura firme fue vista como una amenaza intolerable, y finalmente se le excomulgó. El texto del Erem, notable por su severidad, decía: «Por las herejías atroces que ha practicado y enseñado, por sus actos abominables y sus opiniones blasfemas, lo apartamos, lo desterramos y lo maldecimos con la excomunión completa y eterna. Sea maldito de día y maldito de noche, maldito al acostarse y maldito al levantarse, maldito al salir y maldito al entrar. Que nadie tenga contacto con él, ni hable con él, ni lo asista, ni viva bajo el mismo techo que él». Este decreto, además de eliminarlo de la vida comunitaria, también lo aisló social y económicamente. Privado de los apoyos que ofrecía su comunidad, Spinoza enfrentó importantes dificultades materiales y emocionales. Sin embargo, lejos de quebrarse, adoptó un estilo de vida austero y una serenidad que reflejaban su fortaleza interna. A partir de ese momento, Spinoza se dedicó plenamente al pensamiento filosófico. Trabajó como pulidor de lentes para mantenerse y desde su modesto taller reflexionó sobre las preguntas esenciales de la existencia. Este aparente ostracismo, que muchos habrían interpretado como un castigo insuperable, para él representó una liberación. Libre de las restricciones dogmáticas, pudo desarrollar su filosofía con una independencia plena que transformaría su vida y lo convertiría en un gran pensador, uno que pasaría a la historia y que se estudiaría en cada libro de filosofía. La valentía de Spinoza para enfrentarse al aislamiento absoluto y mantener la integridad de sus ideales lo convierte en un símbolo eterno de resistencia intelectual. Pero su camino no fue fácil. Enfrentó la soledad, la presión económica y el constante desprecio de quienes lo rodeaban. Aún así, su compromiso con la verdad prevaleció. Ahora te pregunto, ¿qué harías tú si todos te dieran la espalda por defender tus ideas? La libertad de pensar por uno mismo. Para la mayoría, una excomunión tan severa como la que sufrió Spinoza habría sido devastadora. En un solo día fue despojado de su comunidad, su hogar espiritual y el respaldo de quienes lo conocían. Sin embargo, él respondió con una serenidad que reflejaba su carácter. Según algunos relatos, comentó: «Esto no cambia nada, continuaré buscando la verdad». Para Spinoza, el Erem no era un castigo, sino una oportunidad para liberarse de las cadenas del dogma y seguir su búsqueda filosófica sin restricciones. Lejos de dejarse consumir por el aislamiento, Spinoza optó por una vida sencilla. Desde un pequeño taller, rodeado del polvo de las lentes que pulía y la luz que atravesaba las ventanas, reflexionaba sobre las preguntas básicas de la existencia. Rechazó cátedras prestigiosas y recompensas materiales que podrían haberlo elevado socialmente, eligiendo en cambio una vida humilde como pulidor de lentes para proteger su independencia intelectual. Este oficio, aunque de bajo estatus, representaba su compromiso con la idea de ser libre para conocer y saber sobre cosas elementales y la congruencia con sus ideales. Como él mismo escribiría más tarde, el verdadero bien no es el dinero ni el poder, sino la tranquilidad que proviene de la libertad de la mente. Esta ruptura con su comunidad marcó un punto de no retorno. Libre de las expectativas religiosas y sociales que habrían limitado su pensamiento, Spinoza se dedicó a desarrollar un sistema filosófico que redefiniría para siempre la relación entre Dios, el universo y la humanidad. En obras como Ética, su independencia radical se refleja en cada argumento, mostrando cómo la búsqueda de la verdad debe estar completamente libre de las ataduras del conformismo y la aprobación externa. «No escribo para agradar ni para ofender, sino para comprender», afirmó con contundencia. La excomunión, lejos de ser un final, se convirtió en el inicio de su grandeza como pensador. Lo que para muchos habría significado silencio y derrota, para Spinoza se convirtió en el catalizador de una vida de reflexión y creación. Al enfrentar su aislamiento con integridad y valentía, demostró que la verdadera libertad radica en la libertad de pensamiento
y en la capacidad de vivir según los dictados de la razón y la verdad, sentando así las bases de su filosofía. Del ostracismo a la filosofía inmortal. La experiencia de la excomunión marcó un antes y un después en la vida personal de Spinoza, y también se convirtió en la base de su pensamiento filosófico. Al ser apartado de su comunidad y liberado de las restricciones religiosas, Spinoza encontró el espacio necesario para desarrollar sus ideas sin interferencias externas. Lo que para muchos habría sido una condena al olvido, para Spinoza fue el espacio necesario para construir un pensamiento filosófico que transformaría nuestra manera de entender la religión, la razón y la libertad. La libertad de pensamiento que tanto valoró se convirtió en un pilar central de su obra. En su tratado teológico-político, Spinoza defendió con valentía la libertad de expresión y el derecho a cuestionar las enseñanzas religiosas, afirmando que la religión debía estar subordinada a la razón. Según él, el verdadero objetivo de la fe no era el control dogmático, sino fomentar la virtud, la paz y el entendimiento mutuo. Spinoza veía en la religión organizada un riesgo para la libertad humana, especialmente cuando se utilizaba como herramienta de opresión y dogmatismo. La ruptura con su comunidad también lo llevó a desarrollar una ética profundamente racional. Para Spinoza, vivir éticamente es comprender y alinearse con las leyes fundamentales de la naturaleza. No es obedecer mandamientos impuestos por una autoridad divina. Esta ética, basada en la razón y el entendimiento, buscaba armonizar la vida humana con el universo. Spinoza afirmaba que cuanto más entendemos el mundo y nuestra relación con él, más libres nos volvemos. La virtud, según él, no radica en la obediencia, sino en la búsqueda constante de conocimiento y en vivir de acuerdo con la naturaleza. Su filosofía, en esencia, fue una respuesta a las tensiones entre religión, libertad y razón que marcaron su vida. Para Spinoza, la excomunión le dio la claridad y el coraje para proponer ideas radicales, como que la felicidad no depende de mandamientos externos, más bien del entendimiento racional de nuestra existencia y nuestra conexión con el todo. Dios y la naturaleza, una revolución filosófica. Para Spinoza, lo divino no es un ser trascendente, un ente separado que gobierna el universo. Para él, Dios y la naturaleza son una sola y misma cosa, una sustancia infinita que sustenta y atraviesa todo lo que existe. Esta idea, muchas veces interpretada como panteísmo, desafía la visión de un Dios lejano, proponiendo que lo divino está entrelazado con cada aspecto de la naturaleza. Cada árbol, cada estrella, cada pensamiento humano, según Spinoza, es una expresión de esa única sustancia infinita. En sus palabras, Dios es el sustento de todas las cosas, el ser en el que vivimos, nos movemos y somos. Para Spinoza, comprender a Dios no es un acto de fe, sino un ejercicio de razón y observación. Entender la naturaleza, con su orden intrínseco y su armonía, equivale a alcanzar la verdadera sabiduría. Este enfoque revolucionario trasladó lo sagrado de un reino trascendente a cada rincón del universo, desafiando las doctrinas religiosas de su tiempo. Visualízalo. Observa una hoja bajo el microscopio. Cada célula sigue leyes naturales, como parte de un sistema profundamente conectado. Ahora, extiende tu mirada hacia el universo. Tus pensamientos, emociones y cada estrella lejana son también manifestaciones de esa misma sustancia infinita. Para Spinoza, nada está separado. Todo forma parte de una red infinita de interconexiones. Pero esta visión plantea una cuestión crucial. Si todo es parte de una sustancia infinita, ¿qué implica esto para la libertad humana? ¿Somos simples engranajes en una máquina cósmica, atrapados en leyes inmutables? Aquí es donde radica la genialidad de Spinoza. Aunque todo en el universo sigue un orden necesario, los seres humanos poseen una capacidad única: comprender ese orden. Y en esa comprensión, Spinoza encuentra la verdadera libertad. Para él, ser libre no es escapar de las leyes de la naturaleza, es vivir en armonía con ellas, alineándose conscientemente con el flujo del universo. La perspectiva de Spinoza también transforma nuestra relación con el cosmos. Si todo es una expresión de lo divino,
Las jerarquías entre lo humano y lo no humano desaparecen. El universo deja de ser un escenario donde los humanos son los protagonistas, para convertirse en un organismo del cual somos partes integrales. Como afirmó Spinoza, la mente humana es una parte del intelecto infinito de Dios. Este pensamiento, además de elevar nuestra percepción de lo divino, también nos invita a encontrar asombro y reverencia en los detalles más cotidianos. ¿Y si pudiéramos contemplar el universo desde una hoja bajo el microscopio hasta una galaxia distante y entender que todo forma parte de una misma sustancia? Para Spinoza, este entendimiento se convierte en más que un concepto filosófico, en una invitación a vivir con humildad, conexión y sabiduría. En su visión, el mundo no es algo externo que debamos controlar o temer, sino una totalidad en la que habitamos y con la que estamos profundamente entrelazados. En última instancia, la revolución filosófica de Spinoza reside en su capacidad para cambiar la forma en que percibimos el mundo, no como algo separado, ajeno o fragmentado, más bien como una unidad infinita de la cual somos parte. Y en esa comprensión, según Spinoza, se encuentra la verdadera libertad y la más elevada sabiduría. La libertad según Spinoza. Para Spinoza, la verdadera libertad, lejos de consistir en la ausencia de restricciones, es el entendimiento profundo de las leyes que rigen el universo. Todo en la naturaleza, incluidos los seres humanos, está determinado por estas leyes necesarias. Sin embargo, lo que distingue a los seres humanos es nuestra capacidad única de comprender esas causas y alinearnos conscientemente con ellas. En este alineamiento encontramos la verdadera libertad. Spinoza lo expresó de forma contundente. El hombre libre no piensa en nada menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación sobre la muerte, sino sobre la vida. En otras palabras, la libertad no es evitar lo inevitable, sino aceptar la realidad tal como es y vivir en armonía con ella. Al entender lo que nos impulsa, ya sean nuestras emociones, deseos o el entorno que nos rodea, dejamos de ser esclavos de fuerzas externas e internas y recuperamos el control sobre nuestra existencia. Para Spinoza, la virtud y la felicidad son el resultado de vivir guiados por la razón y alineados con nuestra verdadera naturaleza, sin imposiciones externas. Comprender nuestra naturaleza y nuestra conexión con el todo nos permite experimentar una libertad interior que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra claridad mental y emocional. Este concepto de libertad tiene implicaciones profundamente relevantes para la vida moderna. En un mundo donde las emociones, los impulsos y las influencias externas, como las redes sociales o la publicidad, a menudo dominan nuestras decisiones, Spinoza nos ofrece una guía atemporal. Nos invita a reflexionar, a pausar y a cuestionar. ¿Actuamos de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza y razón? ¿O simplemente reaccionamos a fuerzas externas? La filosofía de Spinoza nos recuerda que la paz interior y la verdadera autonomía provienen del entendimiento, no de la resistencia o la negación. Spinoza no promete una vida libre de desafíos o sufrimiento. Más bien, nos enseña que la verdadera libertad surge cuando dejamos de luchar contra el flujo inevitable de la realidad y, en cambio, aprendemos a navegarlo con comprensión y sabiduría. En un mundo lleno de incertidumbre, su mensaje sigue siendo un faro para quienes buscan no solo vivir, sino vivir bien. Un nuevo concepto de bien y mal. En su obra más influyente, Ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza replantea la moralidad desde cero, liberándola de mandamientos divinos y normas universales impuestas. Para él, conceptos como el bien y el mal dejan de ser verdades absolutas para ser interpretaciones humanas. Para Spinoza, lo bueno es aquello que potencia nuestra capacidad de existir, y lo malo aquello que la disminuye. Desde esta perspectiva, Spinoza desmantela las nociones tradicionales de moralidad y las sustituye por un sistema esencialmente racional, basado en la comprensión y nuestra conexión con la naturaleza. Imagina las emociones como tormentas. Pueden ser impredecibles y devastadoras, pero también tienen el poder de impulsarnos hacia nuevos horizontes si aprendemos a entenderlas. Para Spinoza, las emociones no son enemigas,
son energías que, cuando se comprenden, se transforman en nuestras aliadas. Por ejemplo, emociones como el miedo o la ira pueden ser destructivas si nos dominan, alejándonos de la razón. Sin embargo, cuando identificamos sus causas, dejan de ser barreras y se convierten en fuerzas que catalizan el cambio. Por otro lado, emociones como la alegría o el amor son constructivas porque nos conectan más profundamente con el mundo, expandiendo nuestra capacidad de actuar y comprender. Para Spinoza, la ética no depende de juicios absolutos, sino de vivir alineados con nuestra naturaleza. Su sistema ético nos invita a observar nuestras emociones, analizar sus raíces y entender su impacto. En lugar de resistir sentimientos como la tristeza, Spinoza sugiere examinarlos. ¿De dónde surgen? ¿Qué nos enseñan? Así las emociones dejan de ser obstáculos y se convierten en oportunidades de crecimiento personal y una comprensión más profunda de nosotros mismos. Un pilar esencial de su ética es lo que él llama amor intelectual hacia Dios, que no es devoción ciega, sino el asombro racional ante nuestra conexión con el universo. Este amor es un entendimiento racional de nuestra unidad con el universo, no un sentimiento devocional. Es la forma más elevada de conocimiento, una perspectiva que trasciende las pasiones destructivas y nos libera de la ignorancia. Spinoza escribe: la felicidad no es la recompensa de la virtud, sino la virtud misma. Para él, la virtud consiste en vivir en armonía con nuestra verdadera naturaleza, guiados por la razón y el entendimiento. Spinoza nos ofrece una ética profundamente transformadora. No se trata de reprimir nuestras emociones. Hay que comprenderlas y utilizarlas como herramientas para una vida mejor. Su filosofía nos recuerda que la felicidad y la virtud son estados que surgen de entender nuestra relación con nosotros mismos y con el universo. No son metas externas que tengamos que alcanzar. Es un recordatorio de que vivir bien no depende de evitar lo inevitable, sino de integrarlo con sabiduría y claridad. La ética de Spinoza. Hoy, el enfoque de Spinoza resuena fuerte en la actualidad, especialmente en un mundo lleno de distracciones, impulsos emocionales, conflictos, guerras y contaminación. Imagina algo común y simple como un desacuerdo en el trabajo. Spinoza te propondría reflexionar antes de reaccionar. ¿Qué emoción te aborda y por qué? ¿Qué te revela sobre la situación? Con esta pausa, las respuestas se vuelven más constructivas y efectivas. De manera similar, su ética puede aplicarse a desafíos globales, como el cambio climático. En lugar de basar nuestras acciones en el miedo o la culpa, Spinoza nos alentaría a comprender racionalmente nuestra relación con la naturaleza y actuar en alineación con las leyes que rigen el equilibrio del planeta. Esto implica tomar decisiones informadas, no por obligación moral impuesta o por miedo, más bien porque contribuyen a nuestra propia existencia y la del entorno del que dependemos. Una ética transformadora. La ética de Spinoza trata sobre alcanzar la verdadera libertad interior a través del conocimiento. Nos invita a observar nuestras emociones, comprender sus causas y dirigirlas hacia objetivos que fortalezcan nuestra capacidad de existir y prosperar. Es una ética de liberación que abre la puerta a una vida más plena, donde la felicidad deja de ser un objetivo distante y se convierte en una consecuencia natural de vivir en armonía con nuestra naturaleza y con el universo. Con esta perspectiva, Spinoza nos muestra que su mensaje sigue siendo un recordatorio atemporal de que la paz y el bienestar surgen del entendimiento profundo, no de la obediencia ciega. Críticas y controversias. Como era de esperarse, las ideas de Spinoza generaron una fuerte oposición en su tiempo, enfrentándose tanto a las autoridades religiosas como a otros filósofos. Fue acusado de ateísmo y herejía, etiquetas extremadamente peligrosas en una Europa dividida por conflictos religiosos y un estricto control del pensamiento disidente. Uno de sus críticos más notables fue Leibniz, quien, aunque admiraba en privado el genio de Spinoza, lo atacó públicamente por temor a las repercusiones de asociarse con un pensador tan radical. Este contraste entre admiración y rechazo refleja las tensiones que Spinoza generaba entre los intelectuales y también el impacto transformador de su filosofía.
tan innovadora y desafiante que incluso quienes lo respetaban preferían distanciarse públicamente. Pero ¿qué hacía a Spinoza tan polémico? Una de las críticas persistentes a su pensamiento era su visión determinista del universo. Según Spinoza, todo en el cosmos, incluidas nuestras acciones y decisiones, está regido por leyes necesarias. Esto llevó a muchos a plantearse una pregunta crucial. Si todo está determinado, ¿queda espacio para la libertad? Spinoza diría que sí. Para él, entender las leyes de la naturaleza es el primer paso hacia una libertad auténtica. Comprender cómo funcionan no solo nos libera de ilusiones, sino que también nos permite canalizar nuestras energías hacia objetivos más elevados. Este enfoque, lejos de limitar la creatividad humana, la redirige hacia un propósito más profundo: usar nuestra razón y nuestra inteligencia para potenciar nuestra existencia. En palabras de Spinoza, el conocimiento del bien y del mal no es otra cosa que la emoción de alegría o tristeza en tanto que somos conscientes de ello. Para él, la libertad radica en la capacidad de comprender nuestra naturaleza y el universo que nos rodea, no escapar de sus leyes. Su respuesta redefinió la relación entre determinismo y libertad, un debate filosófico que continúa vigente hasta hoy. Un caso de censura social. Incluso después de su muerte, la figura de Spinoza continuó generando controversia. Sus libros fueron colocados en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica, y su nombre se asoció con el peligroso concepto de libertad de pensamiento, algo que en su época era visto con extrema desconfianza. La acusación de ateísmo persistió incluso entre quienes apenas entendían su filosofía, consolidando su reputación como un intelectual subversivo. Una de sus obras más controvertidas, el Tratado Teológico Político, defendía la separación entre religión y filosofía y abogaba por la libertad de pensamiento como base para una sociedad saludable. Este texto no solo escandalizó a judíos y cristianos por igual, sino que también fue visto como una amenaza política. Spinoza, además de cuestionar los dogmas religiosos, desafiaba también las estructuras de poder que los utilizaban para controlar a las sociedades. Relevancia contemporánea. Las críticas hacia Spinoza no han desaparecido, pero sus ideas siguen retando nuestras concepciones modernas de libertad y moralidad. Sus detractores todavía se preguntan: ¿es posible aceptar un universo determinista y al mismo tiempo responsabilizarnos por nuestras acciones? Spinoza, por su parte, nos invita a reflexionar desde una perspectiva completamente diferente. ¿Es el libre albedrío absoluto realmente necesario para la libertad? ¿O podemos encontrar una libertad más auténtica al comprender nuestras limitaciones? El pensamiento de Spinoza, aunque polémico, sigue siendo relevante porque pone en jaque nuestras creencias más arraigadas sobre la moralidad, la responsabilidad y nuestra relación con el cosmos. Al hacerlo, nos desafía a mirar más allá de las restricciones impuestas por nuestras propias ideas preconcebidas y a buscar una verdad que, aunque incómoda, nos acerque más a la comprensión y la paz interior. Un legado para el presente. Spinoza murió en 1677 a los 44 años, dejando un legado que ha trascendido siglos y disciplinas, transformando nuestra manera de entender la vida, la ética y el universo. Su visión de un cosmos interconectado, regido por leyes racionales, y su insistencia en que la comprensión es la clave de la felicidad, han tenido un impacto duradero en campos como la filosofía, la política, la psicología y las ciencias naturales. En un mundo que sigue luchando por reconciliar la ciencia, la espiritualidad y la ética, las ideas de Spinoza, además de que perduran, ofrecen herramientas prácticas para abordar desafíos actuales. No fue simplemente un filósofo. Spinoza se adelantó a su tiempo como un pionero del pensamiento secular y un precursor del humanismo moderno. Su idea de que la religión debe subordinarse a la razón y de que la verdadera libertad surge del entendimiento racional dejó una marca indeleble en figuras como Goethe, Hannah Arendt y especialmente Albert Einstein. Este último declaró que su concepción de Dios estaba profundamente influida por la de Spinoza, un Dios que no interviene en los asuntos humanos, sino que es la esencia misma del orden natural. Einstein expresó su admiración públicamente, diciendo:
Creo en el Dios de Spinoza, refiriéndose a una concepción panteísta del universo, donde lo divino no es un ente separado, sino el orden natural mismo. Si incluso Einstein, uno de los mayores genios de la humanidad, encontró en Spinoza una guía para comprender el universo, ¿qué nos impide aplicar su sabiduría a nuestra propia vida? El impacto de Spinoza, sin embargo, no se detiene en el pasado. En la actualidad, su pensamiento encuentra eco en movimientos como la ética ambiental. Su noción de que Dios y la naturaleza son una misma sustancia ha sido reinterpretada como una base filosófica para abordar la crisis climática, resaltando la interdependencia de todos los seres vivos. En una época marcada por la explotación de los recursos naturales y la desconexión espiritual, Spinoza nos invita a reconsiderar nuestra relación con el mundo y a actuar desde la comprensión en lugar del miedo. Además, sus ideas siguen influyendo en debates sobre la libertad de pensamiento, el secularismo y los derechos humanos. La defensa de Spinoza de la libertad de expresión y su crítica al dogmatismo religioso han sido fundamentales para la construcción de sociedades más abiertas y democráticas. Sus ideas no solo inspiran a quienes buscan un equilibrio entre la razón y la espiritualidad, sino que también nos invitan a cuestionar las estructuras de poder que se sostienen en la ignorancia y el control. Spinoza, más que un filósofo, hoy se puede ver como un rebelde intelectual que se atrevió a desafiar las normas de su tiempo en busca de una verdad más profunda. Su mensaje es más que un recordatorio sobre nuestra capacidad de razonar. Es una invitación a mirar más allá de las apariencias y a vivir con autenticidad. En una época marcada por divisiones y desafíos globales, las ideas de Spinoza nos ofrecen una brújula moral y racional para navegar en la complejidad del presente. ¿Estamos listos para aceptar el desafío de Spinoza? ¿Podemos abrazar una libertad que nace del entendimiento y una felicidad que surge del conocimiento? Estas preguntas planteadas por él hace siglos son hoy más pertinentes que nunca. Spinoza, además de desafiar a su época, sigue desafiándonos hoy. Sus ideas son un espejo en el que podemos mirarnos para cuestionar las bases de nuestras creencias. ¿Qué cambiaría en tu vida si pudieras ver al universo como una sola entidad infinita, en la que no existe separación entre lo divino y lo humano, sino una conexión eterna que lo abarca todo? ¿Puedes aceptar que la verdadera libertad no radica en hacer lo que deseamos, sino en comprender quiénes somos y cómo encajamos en ese todo infinito? Piénsalo, ¿qué tan libres somos realmente? En un mundo dominado por redes sociales y distracciones constantes que moldean nuestras emociones y decisiones, ¿estamos entendiendo nuestro lugar en el universo? ¿O simplemente reaccionamos sin detenernos a reflexionar? Spinoza nos invita a detenernos, reflexionar y construir una vida alineada con el entendimiento y la conexión con la naturaleza. Él soñó con un mundo donde la razón y el entendimiento reemplazaran al miedo y el conflicto. ¿Y tú? ¿Qué sueño te inspira? Vivir según la filosofía de Spinoza no es solo abrazar sus ideas, sino transformar nuestra perspectiva de vida para que la felicidad deje de ser un objetivo externo y se convierta en un estado interno, fruto de comprender nuestra relación con el universo y con nosotros mismos. En Épico Vida, creemos que los pensamientos de Spinoza no son solo filosofía, sino herramientas para transformar nuestra forma de vivir aquí y ahora. Si este video te ha hecho reflexionar, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando las ideas de los grandes pensadores que nos invitan a mirar el mundo de una manera diferente. Si este video te inspiró, dale like y compártelo con alguien que pueda encontrar en Spinoza una nueva perspectiva. Déjanos tus comentarios. ¿Qué idea de Spinoza te resonó más? Y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los pensamientos de grandes genios que transformaron el mundo. Nos vemos en el próximo video de Épico Vida.